Bienvenidos todos, vamos a dar comienzo a la exposición del doctor Pierre de Paepe. Les pido un fuerte aplauso para recibirlo. Buenas tardes, me voy a poner acá para ver las diapositivas yo también. Gracias por la invitación. Veo que en la sala hay menos gente que en el cuadro que vemos acá arriba, que es también una clase magistral de no sé de qué siglo ahora sí, pero había más participantes en la sala. Pero no importa, lo importante es pasar el mensaje y como veo que van a filmar la presentación, después se puede dar más difusión. Me presento en dos palabras. Me llamo Pierre de Paepe, nací en Bélgica, soy belga, soy médico salubrista y bueno, tengo experiencia en muchos países de América Latina en toda mi carrera profesional como médico. Y un poco mi hobby, mi afición es el estudio, el análisis de los servicios y sistemas de salud. Dicho de paso, soy también egresado de la UBA porque hice acá el diplomado de salud pública en el año 85. Bueno, comencemos. El contenido de lo que voy a presentar hoy, bueno, es bastante ambicioso, digamos. Voy a hablar un poco de lo que está pasando en Europa, donde tenemos, igual como acá, una ola de privatización de los servicios de salud y, yo diría más que acá, movimientos de resistencia también. Voy a hablar de Estados Unidos porque me parece que es interesante ver cómo funciona el sistema o el no sistema de salud de Estados Unidos, porque es bastante parecido al de Argentina. Parece mentira, pero yo le veo muchas similitudes entre el sistema de salud argentino y el de Estados Unidos. Voy a hablar muy brevemente de los tratados de comercio internacional, que son otra amenaza para los sistemas públicos, y más breve todavía sobre América Latina, porque eso lo conocen ustedes mejor que yo. Siguiente. Tendencias globales. Subsidio público a los servicios privados, eso se ve en todos los continentes. Los servicios privados de salud pública no pueden sobrevivir sin el subsidio desde el sector público. Eso está claro. Un ejemplo acá en Argentina sería el subsidio que reciben las clínicas privadas a través de las obras sociales. La financiarización, o sea, el mundo de las finanzas está entrando cada vez más en el sector de la salud, a través de los bancos, las aseguradoras privadas, las cadenas internacionales de hospitales, etc. Cada vez más las finanzas se meten en el sector salud, porque el sector salud es un sector muy interesante, es 10 o más por ciento del PBI de los países, así que hay mucha plata y eso le interesa al mundo de las finanzas. Judicialización de la medicina, eso lo conocemos acá en Argentina también, que los pacientes cada vez más recurren al sector de la justicia para obtener sus derechos que a veces no lo están obteniendo. Y es bueno saber que en salud, en el mundo, el que manda es el Banco Mundial, no es la Organización Mundial de la Salud. Yo diría hasta el año 93, antes del 93, era la Organización Mundial de la Salud que definía un poco las líneas generales en salud. Desde esa fecha es el Banco Mundial y obviamente el Banco Mundial, que es un banco, tiene otras prioridades que la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. En Europa, hasta recientemente teníamos sistemas de salud que eran más o menos equitativos, atención de acuerdo a la necesidad y no de acuerdo a la contribución de cada uno. Salud era un derecho, existía un derecho a la salud. No había paquete mínimo de servicios
Todas las clases sociales tenían la misma atención, eso es muy importante. Todas las clases sociales se atendían en los mismos servicios. No había focalización, como lo vemos acá en América Latina, focalización en ciertos grupos poblacionales. Bueno, ya saben ustedes que existen dos sistemas de salud, los de Bismarck, que es a través de cajas de seguridad o obras sociales, como acá lo llaman en Argentina, y el sistema Beveridge, donde el sistema es nacional y financiado a través de los recursos fiscales. Se habla del BBB en inglés, el Bismarck Beats Beveridge, que en todas las encuestas que se hacen de los pacientes están más satisfechos en los sistemas Bismarck. Probablemente porque hay menos listas de espera en los sistemas Bismarck, como los tiene Francia, como los tiene Alemania, como los tiene Bélgica. Los sistemas bismarckianos son menos eficientes, son más caros, pero los pacientes están más satisfechos. Es un dilema que tenemos los salubristas, que en lo general preferimos los sistemas Beveridge, los sistemas nacionales de salud, sistemas únicos de salud. Sin embargo, los pacientes prefieren a veces los sistemas Bismarck. Bien. El mercado, el famoso mercado en salud, no funciona bien porque no es un mercado perfecto. En eso coinciden todos los economistas, que en salud el mercado es imperfecto, una falta de competencia. Por lo general son lo que llamamos oligopolios de aseguradoras, por ejemplo. Entonces no hay una competencia perfecta. Sabemos que hay asimetría de la información. El paciente por lo general dispone de menos información que el que lo atiende. Tenemos lo que se llama la ley de atención inversa. El que menos atención necesita es el que más atención recibe. Y los mercados se orientan por lo que la gente quiere, no por lo que la gente necesita. Eso es un fenómeno clarísimo en salud. Siguiente. Pensamos los saludistas que los seguros y los servicios privados de salud son un mal intrínseco, algo que no debería existir. ¿Por qué? En primer lugar, porque es muy difícil para los estados regular los servicios y los seguros privados. Cualquiera que haya sido ministro de salud en un país, cualquiera es testigo de eso, que es muy difícil regular los servicios y los seguros privados. Existe lo que llamamos la selección adversa. Los seguros privados tratan de cubrir a la gente que no les va a causar muchos gastos. Existe la demanda inducida. Es muy fácil para los médicos inducir la demanda. Si yo soy dueño de una clínica o dueño de cierta tecnología, es muy fácil para mí decirle al paciente que eso es justamente lo que él necesita. Pensamos, al menos en ciertos grupos, que no es muy ético que se saque una ganancia privada con dinero público, y el sector privado en la salud saca muy buenas ganancias. Privado es sinónimo de altos gastos administrativos. Bueno, lo último, los prestadores privados en todos los países del mundo se concentran en áreas de ingresos altos y evitan las zonas de bajos ingresos. Eso es lógico en una lógica de mercado. Siguiente. Bueno, ya lo dije, la OMS menos influyente que el Banco Mundial. Fíjense que solo el 20% de la actividad de la OMS está cubierto por su presupuesto propio, presupuesto fijo que tiene. El resto son donaciones. Donaciones de grupos privados. Por ejemplo, la fundación
el Fondo Global, de Bill Gates y otros fondos. Fíjese que el presupuesto de la OMS es 10% del gasto en publicidad de las farmacéuticas en Estados Unidos. O sea, ese realmente es un presupuesto insignificante. Y bueno, la OMS ya no es la única que trabaja en salud global, ahora está el Banco Mundial, está el Global Fund, está el Gavi, está el PEPFAR del presidente de Estados Unidos, etc., que disponen de mucho más dinero que la misma Organización Mundial de la Salud. Y encima, para colmo de males, están entrando lo que llamamos en inglés Management Consulting Companies, tipo BCG, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, etcétera, que son también ahora actores muy importantes en el campo de la salud, con el único fin, obviamente, de sacar una buena ganancia. Sigue. Bueno, le voy a decir ahora que Europa tampoco se salva de esta ola neoliberal. Los buenos sistemas de salud que teníamos los están desarmando de a poquito. Sigue. Cayó el muro en el 89, ya no hay el contrapeso del sistema comunista. Se supone que ahora es la victoria final del capitalismo, como lo dijo Fukuyama. Retroceso global de la socialdemocracia. Se está viendo en Europa en este momento que todos los partidos socialistas están, yo casi diría, desapareciendo. Pasó en Francia, está pasando también en Alemania, está ganando cada vez más los partidos de extrema derecha, así que ¿qué se puede esperar en ese contexto en el sector de la salud? Tenemos una desigualdad extrema en el mundo. El 1% más rico tiene la misma riqueza que el resto. Uno no se puede imaginar que es así, pero es así. Y Oxfam dice que 8 personas, todos ellos hombres, poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas. Para mí, solo este hecho es una cosa que es absolutamente insoportable y que no puede seguir así. Siguiente. No sé si algunos de ustedes leen página 12. Hace unos días, en la contratapa de página 12, se publicó un artículo sobre esta autora, Ayn Rand, que es una filósofa de extrema derecha, muy conocida, muy popular, inclusive se leen muchos sus libros. Es la lectura preferida de personas intelectuales como Trump, Macri, Reagan, etc. Y esa es la persona que predica el individualismo extremo. Ya habla de la virtud del egoísmo, el combate al colectivismo, no quiere saber nada de cosas colectivas, habla de los pobres como parásitos sociales, desprecia a la solidaridad social, etc. Insisto, esta autora, que les recomiendo que la lean, aunque no les va a gustar la lectura, pero lean lo que escribe y para darse cuenta que esta es la autora preferida de algunos de nuestros presidentes. Bien. Bueno, privatización en salud en Europa, en ambos sistemas, bismarckiano o el de Beveridge. En Inglaterra, el tan famoso Servicio Nacional de Salud se lo está desarmando de a poquito, se ha privatizado grandes partes del sistema nacional en Inglaterra. Alemania es el campeón mundial de la privatización de hospitales. Casi el 40% de los hospitales ahora en Alemania es privado. En Francia pasa lo mismo. En España, no sé si ustedes habrán escuchado de la Marea Blanca, es un movimiento de resistencia de los trabajadores de salud en España contra la privatización de hospitales. Les voy a hablar de Holanda después, y Suiza es un buen ejemplo de un sistema totalmente privatizado en este momento. Claro, los suizos se lo pueden permitir porque es el paraíso fiscal principal del mundo. Hay cada vez más limitaciones en el paquete de prestaciones, cosa que no teníamos antes. Están sacando
fisioterapia, atención por psicólogos se están sacando, odontología se están sacando del paquete. Ofrecen seguros complementarios voluntarios, es decir, es algo que ya no es igualitario porque algunos tienen plata para sacarse este seguro, otros no. Y existe ahora en Europa, cosa desconocida anteriormente, cadenas multinacionales de hospitales. Una de esas cadenas es alemana, que ustedes deben conocerla, la que ofrece equipos de diálisis, Fresenius. Ahora es el mayor propietario de hospitales privados en Europa. Siguiente. Bueno, el escenario lo conocen ustedes, se reduce el presupuesto para los servicios públicos. Bueno, eso está pasando acá en la Argentina también, no lo tengo que explicar. Después, hay insuficientes fondos para inversión de capital, para inversión en equipos y en mantenimiento, y el sector privado supuestamente entra para llenar esos vacíos en el sistema público. Por ahora en Europa todavía predomina el sector público, pero la tendencia es clara. El sector privado es cada vez más fuerte en todos los países de Europa. No, yo no veo ninguna excepción. Bien. Está el fenómeno de la tercerización. Se comienza tercerizando lavandería, cocina, después laboratorio, después imaginología, etc. Y avanzan de a poco. Están lo que le entusiasma también al gobierno argentino, los partenariados público-privado, también en el sector de la salud. Exigen que haya competencia entre prestadores públicos, es decir, quieren que el sector público también tenga una lógica privada. Tiene que competir un prestador público con el otro. Bueno, venta de hospitales públicos a inversores privados. Y la Comisión Europea considera a la salud como una actividad económica cualquiera, donde se aplican las reglas del mercado interno. O sea, no considera que el sector salud es un sector especial, es un sector económico como cualquier otro. Y ya lo dije, el sector privado en salud, sin el subsidio del sector público, no puede sobrevivir. Siguiente. Holanda tenía un sistema, como la mayoría de los países de Europa, decidieron privatizar sus sistemas de seguros de salud, es un sistema bismarckiano. Privatizaron el 100% de los seguros. ¿Qué pasó? Sufrió la calidad y el acceso, como era de esperar. Hay servicios no incluidos, que antes estaban incluidos en el paquete de servicios y ahora ya no. La gente puede sacarse un seguro complementario voluntario, pero no todo el mundo puede hacer eso. Los costos, a ustedes les parecerá poco, subieron 5% arriba de la inflación, pero bueno, estamos hablando de un país que no tiene inflación, o hasta inflación negativa, así que 5% más es importante. Y quedan 4 aseguradoras, o sea que no hay competencia real. Las 4 se cartelizan, se ponen de acuerdo y la prima del seguro privado aumenta año tras año. Siguiente. El Reino Unido, del famoso Servicio Nacional de Salud, que era un ejemplo de servicio de salud, se ha privatizado independientemente con gobiernos de derecha o inclusive bajo los gobiernos supuestamente socialistas del primer ministro Blair. Se ha creado el cuasi mercado interno, competencia entre
prestadores públicos, se han introducido administradores del sector privado en el sector público, se han construido hospitales con capital privado, tremendo negocio para el capital privado, y dice John Lister, que es un salubrista conocido en Inglaterra, el famoso Servicio Nacional de Salud británico, de a poco se transforma en un fondo gigante de aseguramiento para comprar servicios de una serie de prestadores privados. Así que olvídense del National Health Service de Inglaterra, ya es en gran parte un negocio privado. Siguiente. Y bueno, acá un ejemplo, en 2017 hubo un contrato del Servicio Nacional de Salud Público con 11 empresas privadas, por un monto de, bueno, esto en libras esterlinas sería más o menos $1.000 millones, un contrato con 11 empresas privadas, 3 de las cuales ya habían sido multadas por proveer mala calidad de atención. O sea que, a pesar de saber que el servicio que iban a prestar estos privados no iba a ser bueno, se les ofrece un contrato de $1.000 millones. Sí. Acá hay un buen ejemplo de las iniciativas público-privadas en Inglaterra en el sector de la salud. En verde, arriba, lo que invierten los privados, abajo en amarillo, la ganancia, lo que van a sacar, que es más o menos 7 veces más de lo que invierten. No sé si queda claro. Yo invierto un dólar en esta iniciativa y voy a tener una ganancia de 7 dólares. Negocio redondo. Bien. Suecia, el ícono del sistema público de alta calidad en el mundo, está privatizando algunos hospitales públicos. La atención primaria en Suecia ya es el 30% privado y el hospital es 20%, cosa realmente inédita, insólito para un país como Suecia. Y bueno, el sector privado nuevamente vive totalmente del subsidio público. Siguiente. Sin embargo, siempre nos piden evidencia en las políticas de salud. No hay ninguna evidencia de mejoras en eficiencia y calidad a través de esta privatización. Se han hecho varios estudios y aún dice que es muy prudente, ¿no? Una escasez notable de conocimiento sobre los efectos de la competencia. Es decir, no hay ninguna evidencia que la competencia y la privatización en salud tenga efectos positivos. Esa evidencia la tenemos. Sin embargo, la ola de privatización sigue adelante, así que se ve que el interés no es la calidad ni la eficiencia, sino la ganancia privada. Siguiente. Bueno, un ejemplo, una construcción de un hospital en la capital de Suecia, el Karolinski Hospital, que es el hospital más grande de Suecia, un contrato de, bueno, ahí dice billones de coronas suecas. Uno de los contratantes es Skanska, que tiene también algún antecedente de corrupción acá en la Argentina, creo que con DNI o algo por el estilo, así que tiene buenos antecedentes. En alianza con un fondo de inversión, estamos hablando de la financiarización en salud. Entonces, esas dos empresas van a construir y operar y mantener el hospital hasta 2040. Son siempre contratos de largo plazo. Siguiente. ¿Qué hacen estas empresas privadas? Para que no sea posible hacer un buen control del contrato, lo han dividido en más de 100 subcontratos pequeños, para que les sea difícil a las autoridades controlar la ejecución de este contrato. Los miembros del Consejo de la Ciudad tienen prohibido hablar con la prensa sobre este contrato.
El costo por metro cuadrado es 50% más alto de que si lo hubiera hecho el Estado. Consultorías innecesarias por lo menos 20 millones de dólares. Entran estas famosas management groups con sus consultores que cobran barbaridades y no dicen nada interesante. Acá dice, por ejemplo, que este Boston Consulting Group, que es uno de los más grandes, cobran $70.000 por semana para presentar un nuevo modelo de management. Se imaginan, ¿no? $70.000 por semana para decir cualquier cosa. Sí. En España, sistema público de excelente calidad hasta hace poco, Sistema Nacional de Salud, financiado por fondos fiscales. La política del Partido Popular ha sido también reducir presupuestos y comenzar a privatizar. El gasto privado en España ya es más del 30% del gasto sanitario total, cosa que no era así hasta hace unos años. Y el resultado es que es la aparición de barreras y desigualdades en el acceso, cosa que España no conocía. Yo ahí pregunto, ¿qué hará el Partido Socialista que ahora está en el poder? Me imagino que no van a hacer nada. No han hecho nada los socialistas hasta ahora. Bien. Fíjense que los centros sanitarios en Madrid le niegan la atención a las embarazadas y menores sin papeles, los indocumentados. Según una ONG que se llama Yo Sí Sanidad Universal. Así que el hecho de negar atención a algunas pacientes no pasa solamente en Jujuy con el gobernador Morales que no quiere atender a los bolivianos. Esto parece que es un fenómeno que también se da en España. Siguiente. Bueno, rápidamente, no, pasemos esta porque se va a hacer muy bien. Bueno, la resistencia. Esta ola de privatización y de limitación de los paquetes no pasó así nomás. Ha habido y hay movimientos de resistencia. La Marea Blanca en España, el movimiento Save Our National Health Service en Inglaterra. Ha habido movilizaciones locales contra la venta de hospitales. Ha habido marchas multitudinarias contra los tratados internacionales de comercio, con más de 3 millones de personas en las calles. Sin embargo, siguiente, yo a la resistencia la veo muy dividida. No hay un movimiento europeo contra esta ola que sí es a nivel de toda Europa, está limitado a los países y muchas veces a los municipios donde se privatizan hospitales. O sea, el ataque neoliberal es sistemático y permanente y sabe muy bien a dónde van, y la resistencia yo la veo muy definida. Así que no soy muy optimista al respecto. Yo creo que esto va a seguir porque la resistencia no es suficientemente fuerte. Bien. Bueno, algunos ejemplos de manifestantes que dicen no al ajuste, a la reducción de presupuestos. Siguiente. La sanidad pública no se vende, se defiende. Eso viene de España. Siguiente. Eso viene de Inglaterra. Save Our National Health Service. Siguiente. Bueno, quieren más personal, más camas y más fondos para el National Health Service. Pero vuelvo a decir, estos movimientos de resistencia no son muy fuertes. Eso no sé si se ve muy bien porque hay como mucha luz en la sala. El sector donde mejores salarios se pagan a los CEOs, a los jefes, digamos, es el sector de la salud. Se paga inclusive más que en el sector de la tecnología de información. Así que si quieren saber por qué el sector privado quiere entrar en salud, acá está la respuesta, ¿no? Son los salarios de los directores.
Las siguientes son millones de dólares. Sí. Acá están, para que vean algunas caras en Estados Unidos, el salario anual de los directores de las empresas muy grandes en Estados Unidos, 20 millones de dólares al año el primero, bueno, 30 más. Así que todos ustedes se equivocaron de carreras, deberían haberse metido. Por ejemplo, Aetna es una de las aseguradoras privadas más grandes de Estados Unidos. Este señor se llevó a su casa 58 millones de dólares en el 2017. Mi pregunta es, ¿ese dinero se podría haber dedicado a cubrir a los tantos americanos que no tienen seguro, ¿no? En vez de pagarle a este señor que no sabe qué hacer con esa plata? No sé qué se puede hacer con una suma tan ridícula. Bien. Bueno, ganancia en la bolsa de valores. El segundo sector donde más se puede ganar en acciones en la bolsa es en el sector de la salud. Siguiente. En rojo están las ganancias de las farmacéuticas en el periodo del 95 al 2016 y en amarillo están las ganancias del resto de las empresas. Nuevamente, ganancias extraordinarias de las compañías farmacéuticas. Siguiente. The Lancet, que de ninguna manera es una revista de izquierda o revolucionaria, dice claramente que el proceso de la reforma del sector salud expone claramente cómo la influencia corporativa, o sea, de las empresas privadas, hace imposible al gobierno de Estados Unidos de definir la política de salud. O sea, para decirlo en palabras más claras, la política de salud la definen las empresas grandes de salud y no el gobierno de Estados Unidos. The Lancet, una revista más bien conservadora, que también llega a esta conclusión. Siguiente. Un ratito vamos a hablar del sistema de Estados Unidos. ¿Tienen paciencia todavía o me dicen cuando se cansan? El sistema o el no sistema de Estados Unidos gasta 18% del Producto Interno Bruto, que es el récord mundial. Países normales gastan entre 8 y 10%. 27 millones de estadounidenses no tienen seguro. Eso era antes de Trump, ahora deben ser más. Y 50 millones son subasegurados, es decir, tienen gastos altos cuando les toca atenderse en los servicios de salud. Tiene costos transaccionales, o sea, administrativos altísimos comparando con sistemas públicos. Un dato divertido es que 80% de las facturas de las empresas privadas y de las aseguradoras tienen errores. Siempre es para arriba, ¿no? Nunca hay errores en cobrar menos. Eso lo llaman los yankees creative billing, o sea, facturar de manera creativa. Es un lindo término. El fraude en Medicare, en Medicaid. Medicare es para los jubilados, como el PAMI acá. Medicaid es el servicio para los pobres. El fraude en un año es, bueno, 70, y ahí están viéndose una larga serie de ceros de dólares. El fraude, lo que se calcula que es el fraude, a través de esta facturación creativa. Otro término divertido es lo que llaman ellos el Medical Loss Ratio. Es la razón de pérdida médica. Por ejemplo, si yo tengo ingreso como aseguradora de $100 y gasto $70 en servicios médicos, esa es mi razón de pérdida médica, porque ellos consideran que es una pérdida. Es un término interesante porque considerar que ofrecer servicios médicos es perder como empresa, la verdad que es interesante.
Las personas que, las quiebras personales, o sea, gente que no puede pagar por algún tema, 62% es por el tema de salud. Facturas que les llegan y que no, no pueden pagar. Los amigos Himmelstein y Bullhandler, que son dos saludistas conocidos de Estados Unidos, dicen que es interesante lo que dicen. Solo un tarado, bueno, yo traduje tarado del inglés, pero es más o menos lo que quieren decir, puede creer que una reforma basada en el mercado mejorará la eficiencia o la efectividad del sistema de salud. Yo coincido totalmente con lo que dicen los dos. Sí. Bueno, saben ustedes, dicho de paso, que hay una epidemia de muertos por opiáceos en Estados Unidos. 115 personas por día se mueren por intoxicación por opiáceos en Estados Unidos. La gran mayoría prescrita por médicos. Eso es realmente una epidemia que preocupa a los estadounidenses. Siguiente. Bueno, pasemos de esto. Por ahí dice que inclusive con la gente que tiene un seguro de salud todavía tiene gastos muy altos. Bueno, dice que la famosa competencia entre privados no existe. Acá dice que no hay, perdón, las estoy torturando con un poco de inglés. En ninguna región de Estados Unidos existe realmente una competencia entre hospitales privados. Casi siempre son monopolios, y esos monopolios imponen sus tarifas, porque no compiten con nadie. Esa es una de las explicaciones de por qué es tan cara la salud en Estados Unidos. Siguiente. Bueno, 11% de la gente que tiene un seguro de salud, que no son todos, pero los que tienen un seguro de salud tienen un deducible de por lo menos $3.000. Eso quiere decir que tiene que pagar de su atención de salud, de su bolsillo, los primeros $3.000. Y hay grupos inclusive que tienen un deducible de $10.000. Tienen que pagar de su bolsillo los primeros $10.000 y después recién entra su póliza de seguro. Depende un poco del plan, pero son montos realmente muy altos. Siguiente. Bueno, en Estados Unidos también. Entre un tercio y la mitad de las personas entre 45 y 59 años y un cuarto de los de más de 60 no se atendieron cuando realmente necesitaban atenderse por el tema de los costos. Prefieren aguantarse la enfermedad por miedo al costo que va a tener su atención. Y el 80% de esas personas tenía seguro. Así que a pesar de tener el seguro, no se atienden por miedo a los costos que va a implicar su atención. Estamos hablando de Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo. Sigue. Bueno, acá lo dice el plan Bronce, que es uno de los planes de salud que ofrecen las aseguradoras, tiene un deducible de $10.000. Los primeros $10.000 lo pago yo en mi bolsillo y después recién entra mi póliza. Sigue. Bueno, el presidente Trump, acá dice un comentador, esta noche están tomando champán muy caro en las oficinas de las farmacéuticas, porque el presidente Trump decidió que el Medicare, que es como el PAMI de Estados Unidos, no puede negociar precios con las farmacéuticas. Tiene que aceptar el precio que la farmacéutica le ofrece. Inclusive acá en la Argentina el PAMI muy tímidamente, pero en algo negocia precios con las farmacéuticas. En Estados Unidos, Medicare no puede negociar precios con las farmacéuticas, cosa que yo no logro entender, pero es así. Y el presidente Trump había prometido en su campaña
que iba a revertir esa situación y no lo hizo. Así que champagne para todos en las farmacéuticas. Siguiente. Bueno, sigamos. Bueno, acá dice, conocen esta imagen de algunos presidentes fundadores de Estados Unidos. Acá dice que hay un lugar previsto para el que firma el Medicare para todos, o sea, que el que hace la reforma en Estados Unidos para que todos tengan, para que sea casi un sistema público igual para todos. Así que ahí hay un lugar reservado para el que se atreve a firmar ese decreto. Siguiente. Bueno, una resonancia magnética en Estados Unidos sale $1.150 y en Suiza sale en el monto 140, creo, ¿no? Bueno, alto costo de la tecnología, no se sabe por qué, porque probablemente el mismo Estados Unidos es el fabricante de la máquina, así que debería ser más barato. Bueno, Estados Unidos es campeón en el mundo en la epidemia de sobreestudiar, sobrediagnosticar y sobretratar. Este autor les recomiendo mucho, Atul Gawande, es un originario de la India que escribe es un médico que escribe uno de los libros se llama Being Mortal, ser mortal, digamos, y el tipo escribe muy bien. Sigue. Bueno, muchos desperdicios, o sea, lo dice siguiente. Acá no se ve muy bien, pero en el gráfico lo amarillo es el crecimiento del personal de salud en el sistema de salud de Estados Unidos y lo verde son los managers y el personal administrativo. Para que vean, lo que está creciendo es la cantidad de administrativos y no así la cantidad de médicos, de enfermeras, trabajadoras sociales, etc. Sí. No todo le interesa al sector privado. Por ejemplo, los hospitales generales no le interesa mucho al sector privado, porque ahí no hay mucha ganancia. Ellos se especializan en laboratorio y imagenología, en diálisis, en centros quirúrgicos muy especializados, por los centros quirúrgicos que solo hacen cadera y rodilla, por ejemplo, de ahí hay mucha ganancia. Hospitales generales, por lo general, en muchos países se ve que el sector privado no quiere entrar porque ahí hay mucho crónico, hay mucho viejo y aquí no hay mucha ganancia. Siguiente. Acá hay este autor Himmelstein ha hecho un análisis, un estudio de la calidad del sector privado y se ve que siempre son más caros y tienen tasas de mortalidad más altas que en el sector público. Por ejemplo, en diálisis, las muertes, la tasa de mortalidad es 20% más alto en los privados que en los públicos. Así que, nuevamente, no hay evidencia que los sectores y los prestadores privados mejoran los servicios. Tenemos evidencia al contrario. Siguiente. Bueno, eso rápidamente. Ahora está la frenesí de las megafusiones en salud. Por ejemplo, CBS Health Corporation, que es una de las aseguradoras gigantescas más grandes, compra a Aetna por 68 mil millones de dólares. Esas son las sumas que se manejan en el negocio de la salud en Estados Unidos. Esa es mucho más que las reservas del Banco Central de Argentina. Las reservas del Banco Central son en este momento 48 mil millones. Bueno, una empresa compra la otra por 68 mil millones de dólares. Se ve que a pesar de este monto, que es un monto increíble, hacen esa transacción porque sabiendo que la ganancia va a ser aún mayor. Sí, siguiente. Lo último, lo anterior, eso es muy interesante.
de los medicamentos y los tratamientos carísimos que existen ahora, que salen $200.000 al año, $300.000 al año, lo que hacen las farmacéuticas, le pagan al paciente el deducible. Por ejemplo, si yo como paciente tengo que pagar los primeros 10.000, la farmacéutica dice, no te preocupes, te lo pago yo. Y el resto entonces te lo paga el seguro. Y la ganancia es para la farmacéutica. Le cuesta 10.000, pero la ganancia son 200 pesos. Eso se llama el pago del cupón copago. No sé si se entiende. Entonces, yo te pago los primeros 10.000, no lo tenés que pagar vos, pero entra tu seguro por los 200.000 y la ganancia es mía. Eso están hablando que lo van a prohibir, pero todavía no está prohibido. Siguiente. Siguiente. Bueno, la corporatización creciente del sector de la salud en Estados Unidos será un fracaso, dice este grupo de médicos para un sistema nacional de salud, por una razón fundamental. La búsqueda de ganancias y la provisión humana de cuidados de salud no son compatibles. Coincido yo totalmente con eso. Una cosa es buscar la ganancia, otra cosa es buscar la salud del paciente. Son difícilmente compatibles. Bien. Este grupo tiene una página en Facebook muy interesante, que yo lo leo mucho, que es el del senador Bernie Sanders, que era candidato más o menos de izquierda de los demócratas. Se llama el Physicians for a National Health Program. Recomiendo que vean su página en Facebook, publican cosas muy interesantes, muy bien documentadas. Sí. Fíjense que cada vez más electores en Estados Unidos se dan cuenta que tiene que haber un cambio. Una encuesta dice que el 51% y el 74% de los electores demócratas están de acuerdo con un plan de pagador único, como tiene Canadá, ¿no? Un solo asegurador, ya no esa proliferación de aseguradores privados, sino un solo asegurador, un pagador público. Y hay cada vez más apoyo para esto en Estados Unidos, inclusive entre los médicos, que son los más conservadores de todos normalmente, inclusive ahí más del 50% de los médicos ya estaría de acuerdo con un solo pagador único público, que sería un cambio bastante importante en Estados Unidos. Sí. Bueno, no sé por qué viene esta diapositiva ahora, pero es una foto del muro que se ha construido en Hungría, un muro porque siempre hablamos del muro de Trump en México, bueno, también en Europa tenemos muros, 150 kilómetros de largo, 3 metros de altura, capaz de parar cualquier cantidad de personas, según el presidente Orbán de Hungría, que realmente es directamente entre fascista y neonazi, y tenemos este muro que para mí es una vergüenza insólita tener esto en Europa. Sí. Bueno, para no ser tan pesimista, algo de esperanza. En Inglaterra parece que la ola de privatizaciones está perdiendo fuerza, porque, por ejemplo, los privados se están retirando de los hospitales generales. Se les termina el contrato y dicen, bueno, eso lo devolvemos al sector público porque no nos interesa más. Y hay malas experiencias, como ya se documentó, en la gerencia de hospitales por grupos privados. Valencia, que es una de las autonomías, como lo llaman los españoles, logró revertir la privatización de hospitales. Se privatizaron hospitales de Valencia y la Junta Directiva de Valencia logró revertir eso por los malos resultados que tenía, y ahora vuelven a ser hospitales públicos. Fue un proceso difícil, un juicio difícil, pero que se ganó. Son nuevamente hospitales públicos. Bien. Fíjese que el mismo Fondo Monetario, el amigo del gobierno argentino, inclusive el presidente dice que está enamorado de la directora del Fondo Monetario,
recomienda control de flujo de capitales y menos autoridad local del Fondo Monetario. El mismo Fondo Monetario con este autor dice que cuidado con el neoliberalismo porque no tiene tan buenos resultados. El mismo Fondo Monetario. Interesante leerlo. Sigue. Y muy rápidamente los tratados de libre comercio. El TTIP, que es un tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos. El CETA es con Canadá. TISA es también un acuerdo internacional sobre los servicios. Considera que los subsidios al sector público son una competencia ilegal con el privado. Fíjense, quieren prohibir a los gobiernos subsidiar al sector público. Y les doy un solo ejemplo. Achmea, que es una aseguradora de Holanda, una aseguradora privada, entra a Eslovaquia a ofrecer seguros privados, porque se lo permitía el gobierno de Eslovaquia. Entra otro gobierno en Eslovaquia, un gobierno de izquierda, prohíbe los seguros privados y Achmea le hace un juicio al Estado de Eslovaquia a través de este tribunal supranacional que lo ven en la última línea, que trata de, como dice, disputas entre Estado y empresa. Achmea gana el juicio y el Estado de Eslovaquia le tuvo que pagar 30 millones de euros por daños sufridas por esta empresa privada. Fíjense, empresas privadas que ganan juicios contra Estados. A eso hemos llegado. Sigue. En 5 minutos, porque es la hora de la siesta, ¿no? Reformas neoliberales en América Latina. Chile fue el pionero, lo saben ustedes, la primera reforma neoliberal se implanta en Chile en plena dictadura, porque ahí es fácil hacer una reforma, no hay sindicatos, no hay resistencia. Después la Ley 100 en Colombia, que también es una reforma totalmente neoliberal con privatización de casi todo. Le sigue Perú, le sigue República Dominicana, y es la misma tendencia, ¿no? Subsidio público a prestadores privados, pasa en Chile, pasa en Colombia, pasa en Brasil, inclusive en Brasil los trabajadores pueden sacar un seguro privado y para eso reciben reducción de sus impuestos. Es un subsidio público a seguros privados. Pasa en Uruguay, Costa Rica, Ecuador, y donde menos ha pasado es en México. México ha habido mucha resistencia contra la privatización. Sigue. Brasil, el SUS, el famoso sistema único de salud, es cada vez más un servicio para los pobres. Lo dijo el ministro de Salud de hace algunos años, y es muy interesante lo que dijo. Él habla, bueno, ahora les torturo con un poco de portugués, ¿no? De atenderse en el SUS es andar a pie. Tener un seguro privado es andar en un Mercedes. Y los nuevos planes de salud, así light, que no ofrecen mucha cobertura, eso sería como andar en lo que llaman los brasileños, la Fusca es el escarabajo, ¿no? Entre andar a pie y con el Mercedes es andar en Fusquí. Lo dice el mismo ministro de Salud. Y atenderse en el sector público es como andar a pie. Y atenderse en el sector privado es andar en Mercedes. Así que con esa mentalidad. Y bueno, en Brasil ya tiene la situación de la mayoría de los países latinoamericanos, 25% de la población tiene seguro privado y no se atiende en el sector público. Yo debo decir que esos planes privados se establecieron con el apoyo tanto de Lula como de Dilma.
Bueno, entonces el SUS definitivamente ya es un servicio para los pobres. Se ha congelado el presupuesto del SUS por 20 años bajo el presidente, bueno, presidente entre paréntesis, Temer, y si gana Bolsonaro, yo creo que esto significa la muerte total, la muerte final del SUS. Sigue. Chile tiene, bueno, el primer experimento neoliberal es una anomalía en el mundo. La gente de su sueldo tiene que contribuir de manera obligatoria para un seguro de salud, ya sea público, ya sea privado. Sin embargo, el privado discrimina por edad y por sexo. Un ejemplo, las mujeres en edad reproductiva tienen que aportar como 4 veces más que los varones de la misma edad. Eso es insólito, porque lo normal, cuando el aporte es obligatorio, es que haya una contribución igual para todos. Sin embargo, en Chile no es así. Los jubilados de más de 65 años tendrían que aportar tanto que todos vuelven al sector público, porque no pueden seguir aportando para su seguro privado. Eso es nuevamente un subsidio directo del público al privado. Una vez que el paciente le trae costos importantes al privado, se lo devuelve al público. Fíjense que las ISAPRES, que son las aseguradoras privadas, ofrecen 5.000 planes de salud. Es como los planes que te ofrecen para tu celular, los contratos. Nadie entiende lo que dice el contrato porque hay tanta letra chica que es imposible saber lo que te ofrece. Lo mismo pasa con las ISAPRES. No hay transparencia para el afiliado. Bien. Los gobiernos progresistas o de izquierda que hubo en algún momento en el continente, ninguno hizo una reforma radical de su sector de la salud. No entiendo bien por qué. Todos en sus campañas hablaban de reformas del sistema único. Ninguno lo pudo hacer. Bueno, en Brasil ya lo dije. En Venezuela, ¿qué hizo Venezuela? No tocó para nada a su sistema de salud que tenía, pero importó médicos cubanos con el programa Misión Barrio Adentro, que funcionó muy bien, pero no se integró con el sistema de salud venezolano. Fue un programa paralelo que en este momento está en decadencia total. Ecuador aumentó mucho, el presidente Correa, el presupuesto de la salud pública, del Ministerio de Salud, aumentó mucho, pero compró servicios privados. No aumentó mucho la infraestructura ni el equipamiento del sector público, sino favoreció al sector privado. Y bueno, estamos hablando hace un rato con mi co-disertante sobre, hay un problema serio en América Latina que los trabajadores formales que tienen un seguro, ya sea la obra social, seguro de salud, están como opuestos a los trabajadores informales. No quieren atenderse en los mismos servicios que los trabajadores informales. Acá en Argentina sería el que tiene obra social no quiere atenderse en el hospital público, quiere atenderse en la clínica. Entonces, hay un conflicto entre trabajadores formales e informales. Si no resolvemos ese conflicto, yo creo que ninguna reforma es posible. Sigue. Estamos terminando, no se preocupe. No, pasemos de esto, eso es una anécdota. Eso es grave, eso viene del observatorio de deuda social, algo así. Es una encuesta sobre la calidad percibida de los servicios en Argentina. La peor percepción de los servicios lo tienen los pacientes del PAMI. El segundo, en mala percepción, es el sector público, la salud pública.
En la obra social la percepción es mejor y la mejor de todos es el privado. Así que acá tenemos un problema grandísimo. ¿Cómo vamos a querer que la gente defienda el sector público si ellos tienen la percepción que los servicios no es bueno? Eso hay que revertir eso, si no, no vamos a poder salvar al sector público. Sigue. Bueno, de la CUS no voy a hablar mucho, creo que vos vas a hablar un poco de la CUS, y si no lo guardamos para la discusión. Lo que sí quiero decir es que la cobertura universal de la salud que promueve la OMS y el Banco Mundial no es lo mismo que la CUS acá en Argentina. La OMS dice todos los individuos y comunidades reciben los mismos servicios de salud que necesitan sin sufrir problemas financieros. Es una definición aceptable, digamos. El espectro completo de servicios esenciales desde la promoción, etc. Esa es la definición de la OMS. Lo que ofrece, lo que habla el gobierno de la cobertura universal de salud no es ni universal ni cobertura. Pero lo podemos abordar para la discusión, porque si no, esto se va a hacer muy largo. Siguiente. Pasemos esta, sí. Sí, pasemos. Igual yo les dejo la presentación si quieren leerlo más. Siguiente. La anterior, la ACNET. La anterior. Sí, lo último, la ACNET, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías. Eso me parece que es una amenaza muy grande para la salud de la gente en la Argentina. Porque parece que la tarea principal de esta agencia va a ser reducir el paquete médico obligatorio. O sea, es la agencia que va a decir esta prestación sí, esta no, va al paquete médico. Y va a ser vinculante la opinión de este grupo reducido que va a decidir si algo entra o no al paquete obligatorio. Eso es un servicio a las obras sociales que están preocupadas por los juicios que tienen por coberturas que no ofrecen. Entonces, la ACNET, mucho cuidado, y creo que ahora le está metido en la reforma laboral, ¿no? La ACNET la han metido en la reforma laboral para que pase un poco desapercibido. Me parece que eso es una amenaza grande sobre tanto las obras sociales como el sector público. Sí. Acá les dejo para los activistas entre ustedes un manual muy interesante que publica el People's Health Movement, el Movimiento para la Salud de los Pueblos, sobre cómo organizar un movimiento para la salud. Es muy interesante, leanlo. Sigue. Bueno, y para terminar, porque ya les estoy cansando, el objetivo, creo yo, tiene que ser un sistema único y público y de calidad. Insisto en lo de la calidad. Si el servicio público no es de calidad, la gente no lo va a defender. Un primer nivel de atención fuerte, porque si no, no podemos ofrecer servicios de calidad, y con un financiamiento adecuado. Subfinanciar un sistema público quiere decir que no va a ser de calidad. Para eso necesitamos un sistema tributario, es decir, impuestos progresivos, es decir, el que más gana paga más impuestos, y hay que combatir la evasión de impuestos, porque si no, ¿cómo financiamos el sector público? Tanto por los individuos como por las empresas. Es decir, combatir las cuentas y las empresas offshore o los paraísos fiscales. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho la disertación al doctor Pierre de Paepe y ahora va a exponer el doctor Aníbal Aristizábal. Estamos cargando el PowerPoint. Todas las preguntas que tengan las vamos a hacer al final. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Aristizábal. Soy médico clínico y emergentólogo del Hospital Quirito de Avellaneda.
y soy integrante de la SICOP, que es la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, generalmente yo lo escucho a Pierre, no diserto con él, pero bueno, voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Originalmente la idea era que la presidenta de SICOP, Marta Márquez, esté aquí disertando, pero las dificultades del horario hizo imposible que la compañera, estamos en medio de un plan de lucha y tiene otras tareas que cumplir, así que asumí el rol, consideré que era muy importante hacer esta intervención desde el gremio para interpelar a la comunidad de estudiantes de ciencias médicas para que más o menos tratemos de pensar juntos dónde estamos y por qué estamos donde estamos, ¿no? Bueno, espero que sea productivo para ambas partes. Bueno, en un primer momento, haciendo una definición bastante general, bastante por arriba, decimos que tenemos tres sistemas de salud, como ustedes saben, el estatal, el de la seguridad social y el privado, y vamos a repasar un poquito las características. En un primer momento, el servicio estatal puede brindar servicios generales o servicios particulares en diferentes niveles, ya sea la sanidad, como el cuidado de las aguas, el agua potable, la red cloacal, y diferentes situaciones así, o algo particular como la atención en centros asistenciales. La realidad es que la salud tiene un desarrollo histórico, si se quiere, y está muy vinculado a las necesidades del momento que tuvo la República en su momento. Entonces podemos ver que hay una vinculación con lo que es la campaña del desierto, lo que fue el genocidio de los pueblos originarios, y el desarrollo de lo que fue la Facultad de Ciencias Médicas y Quirúrgicas por parte de Argerich en 1813, y después progresivamente asumiendo funciones en base a las necesidades puntuales. Pero en un primer momento podemos entender que la salud tenía que ver más con un control de cosas puntuales, ¿sí? Controles de plagas, cuarentenas, epidemias, saneamiento, no concebida como un derecho global. Bueno, pero progresivamente llegamos a concebir que el sistema público de salud es disponible, está disponible para todos los integrantes de la comunidad y se aplica el concepto de universalidad. Es decir, hoy el sistema de salud argentino es universal, es deficitario en muchos aspectos, por cosas que vamos a analizar acá, pero es universal. Desde el primero al último, que habita la República, está protegido o amparado dentro de este sistema. Está financiado por rentas generales, sus establecimientos son propiedad del Estado y los integrantes del equipo de salud somos asalariados que trabajamos para el Estado argentino. Y el principio, si bien no fue esto en su momento, llegó a concebirse, de hecho forma parte de nuestra Constitución, el derecho a la salud como un derecho consagrado y amparado en nuestra Constitución. Sí. Bueno, después tenemos el de la seguridad social. Digamos, los antecedentes históricos de la seguridad social tienen que ver con las sociedades de socorros mutuos o las sociedades de resistencia, como las sociedades de gráficos, linotipistas, diferentes agrupaciones de trabajadores o de comunidades de inmigrantes se veían en la necesidad de apoyarse mutuamente para brindar socorro en caso de enfermedad o en caso de que haya sido despedido, etc. Progresivamente se fue relacionando con el trabajo formal y funciona a través de lo que se llama la modalidad directa o indirecta. ¿Qué es la modalidad directa? Es cuando esa asociación, esa obra social, ese servicio de seguridad social tiene los elementos para garantizar la atención en salud. Digamos, es dueña del sanatorio, es dueña del centro de imágenes, es dueña de lo que tenga que brindar para dar una respuesta al afiliado. Pasamos de concebir la situación de ciudadano y pasamos a considerar el tema de afiliado o beneficiario. El sistema de seguridad social tiene que ver más con beneficiarios y afiliados. Y la modalidad indirecta es cuando se le paga a un tercero, esa obra social le paga a un tercero para que brinde esa atención que por diferentes motivos no puede brindar. La forma indirecta funciona, se le paga por acto médico puntual o por una cápita, como funciona en el PAMI, que el PAMI le da una cápita a diferentes centros. ¿Sí? De hecho, estatutariamente el PAMI no es dueño de sus instituciones donde brinda atención en salud. Eso es algo que es bastante particular. Y tiene sus orígenes en esto del concepto de la solidaridad entre trabajadores, el apoyo mutuo
Así que bueno, seguimos. Por último, la atención del sector privado es el sector más, digamos, más antiguo, si se quiere, es la primera forma de atención, de prestar servicios sanitarios o atención en salud. Estaban regulados antiguamente por lo que era el protomedicato, que tenía alguna regulación sobre los médicos y los boticarios y diferentes personas que se desempeñaban en el ámbito de la salud, y tiene su origen, digamos, tiene la concepción de el profesional de la salud, el médico, como paradigma de oficio liberal, el señor que iba con la valijita negra a brindar atención a la casa de sus pacientes y decía, volveré mañana, y después arreglamos la tarifa, etc. Progresa con el desarrollo de las sociedades y hay asociaciones de diferentes profesionales, en particular de diferentes especialidades médicas, y conforman clínicas privadas, que sería, por ejemplo, la clínica de los hermanos Mayo en los Estados Unidos. Y con el avance y el tema del desarrollo del negocio de la salud, empieza a surgir esta idea de juntemos un poco de plata y formemos empresas de medicina prepaga, empresas de medicina privada, que brindemos un servicio, garanticemos un servicio dentro de todo lo que es el mercado. Fíjense cómo acá pasamos de concebir la salud como un derecho a hacer a la salud como un negocio, como bueno, lo expuso muy claramente Pierre previamente. La lógica es otra, no es la lógica de la salud como derecho, es la salud como una mercancía, ¿sí? Un valor al que se adquiere dentro de las capacidades de compra de cada individuo. Y también funciona con la modalidad directa o indirecta. Sí. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño repaso histórico del desarrollo, de alguna manera, de la salud, focalizado en lo que es el Estado o la salud pública a lo largo de la historia. Pero bueno, podemos ver que en el 1880, por las necesidades propias de la República, por las necesidades de brindar una atención en salud con un proletariado en desarrollo, digamos, y con una sucesiva cantidad de problemas de sanidad en aumento, surge la necesidad de generar o constituir un Departamento Nacional de Higiene que fue asumiendo diferentes tareas que en un primer momento eran bastante puntuales, como el control de enfermedades venéreas o el control de tuberculosis o el control de diferentes epidemias que surgían en esta sociedad emergente, pero no constituida como algo integrador, algo que debería tomar, no formaba parte de la agenda pública, principalmente la salud pública. No estaba concebido que el Estado debía garantizar la salud y caía en sociedades de beneficencia o en un concepto de caridad la atención de los menesterosos y aquellos que no podían garantizar su acceso a una atención sanitaria. Bueno, con el desarrollo digamos, la industria y lo que fueron los sucesos políticos y económicos de la República, saltamos a la primera presidencia de Perón, año 1943, donde un movimiento de trabajadores emergente y pujante lleva a tomar la cuestión de la salud como una cuestión pública y de interés general. Y se forma la Dirección Nacional de Salud Pública y de Asistencia Social, y se toma a la salud pública como un asunto de interés. Y ahí podemos ver cómo en muy poco tiempo, en una cuestión de pocos años, hay una progresión a Secretaría de Salud y a Ministerio de Salud en el transcurso de 6 años. Es interesante destacar que en el transcurso de lo que fue la primera presidencia, lo que fue el primer peronismo, hubo un crecimiento exponencial del servicio de salud pública, duplicando la capacidad instalada que había, pasando de 60.000 camas en el 1943 a 108.000 camas en 1956. Entonces, bueno, ese crecimiento es algo que es destacable. Es destacable que en el año 52, cuando fallece Eva Perón, se atiende en el hospital que hoy es el presidente Perón. Y es un punto más que interesante entender que la primera dama de la República se atendió en el mismo lugar donde se atendió la costurera que vivía en Sarandí. Y si podemos, hoy justamente lo charlamos con Pierre, uno se puede acercar al Hospital Evita o al Hospital Perón, o al Fernández o al Argerich,
más allá de la decadencia que uno puede presenciar por la desinversión de décadas, uno puede ver un palacio en ese lugar. Pisos de mármol, escaleras de mármol, techos altísimos, arañas costosas. Entonces, la transformación que significó lo que fue el primer peronismo, de alguna manera se sustentó en la defensa de esa situación, en el derecho a la salud que se había adquirido por parte de la sociedad. Porque previo a eso no existía algo así. Y posterior a eso, bueno, vale aclarar que tampoco. Y ahora vamos a tratar de analizar por qué. Siguiente. Bueno, pasamos a 1957. Son las primeras medidas de federalización, ¿sí? Ubiquémonos en el tiempo, irrupción del régimen democrático, ¿sí? Lo que se llamó la Revolución Libertadora por algunos, otros lo llaman Revolución Fusiladora. Y cabe destacar que más o menos en estos años, cuando surge este concepto de federalización, es decir, de tratar de dinamizar el Estado y desvincular diferentes áreas como la salud, tratan de legitimar eso con el planteo de federalizar, entendiendo un concepto bastante raro de lo que es el federalismo, porque más que una federalización fue una desresponsabilización, ¿no? Porque cada uno se arreglaba como podía, y tiene que ver con la llegada del FMI a la intervención en las políticas generales y en las políticas de sanidad en particular. Es interesante cómo todo el tiempo estamos tropezando con la misma piedra, porque en el 57 el FMI dictaba políticas y en el 2018 la sigue dictando. Bueno, cabe destacar que por esta situación de federalización o desresponsabilización hubo una epidemia de polio en la que verdaderamente se tuvo que ver en jaque la legitimidad de las decisiones políticas del gobierno, porque se vio un retroceso en la capacidad o en la calidad de atención en salud debido justamente a esta desidia que se empezaba a generar en las políticas públicas con respecto a la salud. Bueno, pasamos a 1964, donde hay una momentánea reversión. Volvemos a recordar que se vuelve a reinstaurar de alguna manera el Estado de Derecho y la democracia, si bien tenemos que aclarar que es una democracia sesgada con el peronismo proscripto. Pero bueno, la ley Onea Tibia, que constituye básicamente dos leyes, es un aspecto progresivo donde se concibe nuevamente a un medicamento como un bien social, ¿sí? Y por lo tanto no puede ser regulado por las leyes del mercado y que tiene que tener ciertos controles. Control en el precio, control en la producción, de qué medicamento se produce. Y en líneas generales es una ley progresiva. Lo es hoy y lo fue en aquel momento. Bueno, saltamos 2 años más y una nueva irrupción del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país con la llamada Revolución Argentina de Juan Carlos Onganía, donde esto lo destaco, que es la ley 17.102, que es la ley SAMIC. Si ustedes no saben qué es la ley SAMIC, es una ley donde se plantean servicios de atención médica integral de la comunidad y es la primera intervención en salud por ley, por escrito, de dejar la puerta abierta a la privatización de los hospitales. Porque la ley SAMIC contempla que los centros SAMIC pueden ser financiados por aportes nacionales, aportes provinciales y por aportes privados, y que los hospitales SAMIC van a cobrar a aquel que pueda pagar la prestación que está brindando. Y con una carta orgánica interna, ellos tienen un manejo autónomo, si se quiere. Entonces, la ley SAMIC, vale aclarar el cruce de Florencio Varela, el Hospital Garrahan, ¿sí? El Hospital de Misiones, el Hospital de Santa Cruz, todos los hospitales que se fueron haciendo en el último tiempo están todos bajo la regulación SAMIC, que es una ley que no es de la democracia, es una ley de la dictadura, de Onganía, y es la primera ley que contempla que se pague por un servicio de salud en un estamento público. Entonces, pongo este punto para tener en cuenta qué significa la ley SAMIC. Bueno, avanzamos y vamos a otro punto que es neurálgico en el desarrollo de nuestro sistema de salud,
con la ley 18.610, que es la ley de las obras sociales, es la ley de un entendimiento entre la cúpula sindical, en su momento representada por Augusto Timoteo Bandor y Juan Carlos Onganía, donde se le otorga el dinero de las obras sociales y el aporte de las obras sociales pasa de ser voluntario a ser obligatorio, y a cambio de eso la cúpula sindical garantizaba gobernabilidad a través de una paz social, y por otro lado se comprometía en un acuerdo corporativo a no incorporar aparatología propia. Entonces las obras sociales se vuelven un eterno financista del sector privado en la República Argentina, porque no se explica de otra manera cómo el crecimiento privado se puede dar en un país con un mercado interno tan pobre. Es decir, no hay tanta gente de plata para que la medicina privada crezca de la forma que crece. Y crece de la forma que crece porque continuamente la plata de la seguridad social, la plata de las obras sociales, va como por un canal a financiar eterna y profundamente al sector privado. Bueno, volvemos a tener democracia en el 73, con Cámpora, y hay un intento de un sistema nacional integrado de salud, donde vuelve a tomar el concepto de el Estado como financiador y garante de un sistema único e igualitario. Vale aclarar que el sistema único integrado de salud no se pudo llegar a instrumentar por resistencia de ciertos sectores del sindicalismo, entiéndase la cúpula de la CGT. Siguiente. Bueno, pasamos vuelvo a mencionar, Ley 20.748, Sistema Nacional Integrado de Salud. No se pudo instrumentar, pero la intención era positiva. Volvemos a pasar a otro gobierno dictatorial, a otra dictadura, la última dictadura cívico-militar, la más terrible de la historia de nuestro país, donde avanza la mercantilización y la privatización de la salud en el concepto de sistema de atención médica organizada, o el SAMO. Vale aclarar que el SAMO es vigente hoy. El SAMO es un mecanismo a través del cual el que no tiene aportes, el que no tiene obra social, se atiende, y es atendido y todo fantástico, y aquel que tiene una obra social, se le debita a la obra social el gasto que hace en salud, y con eso una parte va al hospital, otra parte va a las arcas del Estado y otra parte va a los trabajadores. Ese es el dulce con el cual convencen a los integrantes del equipo de salud de que el SAMO es algo viable, porque nuestros salarios son inviables, básicamente. Pero bueno, cabe destacar que, nuevamente, otra ley que aplicamos en salud en la actualidad es una ley que no es una ley de democracia, no es una ley que votamos los argentinos, es una ley impuesta por una dictadura. Avanza, y finalmente lo que se intentó hacer en el 57, el concepto de federalización de la salud en la República, se puede constituir con el decreto ley 21.888, que es la transferencia de todas las dependencias nacionales a los municipios y a las provincias, lo que genera una situación de inequidad muy importante, porque la realidad es que cada provincia, digamos, era transferido la institución, pero no eran transferidos los recursos para poder garantizar el funcionamiento de la institución. Entonces eso generó un colapso en la capacidad de respuesta de las diferentes instituciones que se vieron afectadas por esta transferencia. Ahí pasamos del 79 al 93, pero vale la pena aclarar otras experiencias en el medio, otras historias, en particular en la provincia de Buenos Aires, con Florial Ferrara como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con un proyecto que se llamó ATAMDOS, que la ATAMDOS era atención ambulatoria y domiciliaria, que contemplaba que las salas de atención primaria de la salud iban a estar constituidas por un equipo multidisciplinario, iban a tener un control de alrededor de, digamos, iban a ejercer la salud, o iban a articular con una cantidad de 1.000 familias, y esas familias iban a tener injerencia en la discusión de la toma de decisiones de estos espacios de atención sanitaria.
El proyecto de Ferrara duró muy poco, duró unos meses, pero ahí hay un foco de un proyecto alternativo que se vio truncado, pero que vale la pena recordar. También tenemos que recordar, o vale la pena hacer hincapié, en que más o menos en esta misma época, que es fines de los 80, principios de los 90, surge el espacio del que yo soy parte, que es la SICOP, y desde la SICOP se dieron varias luchas contra las privatizaciones y hubo algunas conquistas. Se pudo revertir la situación de privatización de los que fueron los hospitales de Morón y los hospitales de San Miguel, que son una experiencia que vale la pena destacar y estudiar. Pero bueno, seguimos avanzando y avanza también la desregulación del sistema de salud. En el año 93, por decreto nuevamente, se desregulan las obras sociales, es decir, que cada uno de los trabajadores podía elegir a dónde hacer sus aportes, llevando esto a una situación de mucha disparidad, porque las obras sociales con menos capacidad o menos espalda financiera se vieron desprotegidas y algunas empezaron a colapsar, y ese colapso recayó sobre el sistema público de salud, desfinanciado durante décadas, lo que generó una mayor estratificación en la capacidad de acceso a la salud de los diferentes integrantes de la población, es decir, el que tenía o el que tiene mejor acceso de aquel que no tiene. Y surge este concepto del hospital público de autogestión, que después se reconstruye, digamos, se transforma nuevamente en el año 2000, con el decreto número 939, con el llamado Hospital Público de Gestión Descentralizada. Los hospitales públicos de gestión descentralizada son los hospitales que tenemos hoy. Cabe destacar la acumulación de políticas, digamos, de desregulación o de liberalización de la atención sanitaria a lo largo de los últimos 70 años de historia argentina que tenemos. En la actualidad tenemos esta situación de atención basada en la financiación de la demanda, que son los Plan Nacer y son los Plan Sumar, que es la política que se están dando las organizaciones de la salud en los últimos tiempos, que es abordar por sectores a las diferentes problemáticas. Entonces, bueno, no podemos tener una salud integral para todos los integrantes de la comunidad, pero podemos tener diálisis para todos, Plan Sumar para todos, Plan Nacer, etc. El control materno-infantil sería el Plan Nacer, y el Plan Sumar es la prolongación de eso, incorporando a otros sectores de la tercera edad. Vale destacar que son planes que están financiados con créditos del Banco Mundial, es decir, están financiados con deuda, no con aportes genuinos, ni con restas generales, ni con algo que pueda ser perdurable o reproducible. Cada vez que vemos estos programas, básicamente estamos viendo una privatización encubierta de la atención en salud en los centros públicos. Y como bien dijo el ex ministro y secretario Rubinstein en los DASEF del año pasado, la cobertura universal de salud, la CUS, se apoya en la lógica del Nacer y del Sumar. Es decir, la CUS es la magnificación de este concepto de financiar con entes privados la atención en salud de la población. Bien. Bueno, acá tomo un concepto de un médico sanitarista que se llama Mario Rovere, que él habla de 3 bombas de fragmentación. Yo le agregué una cuarta, le tomé el atrevimiento, en el sistema de salud. Él explica o interpreta que el sistema de salud está fragmentado por 3 elementos que fueron cardinales, que en un primer momento es la federalización del sistema de salud, que comienza en el 57 y avanza progresivamente, culminando en la última dictadura militar. La ley 18.610 de las obras sociales, este acuerdo entre las cúpulas sindicales y el sector privado, mientras que ellos los financiaban para el desarrollo de la medicina privada, ellos se hacían también a su vez empresarios, como hoy tenemos a varios dirigentes sindicales de la CGT que son secreto a voces dueños de Galeno, dueños de Swiss Medical o accionistas importantes de estos sistemas de salud. Y bueno, justamente la dinámica del sector privado, con un crecimiento
exponencial como prestador de las obras sociales. Y yo agrego un cuarto elemento que es la desregulación de las obras sociales y los hospitales públicos de gestión descentralizada. Sigue. Bueno, acá haciendo algún punteo sobre la cobertura universal de salud, que ni es universal ni mucho menos. Lo primero que hay que destacar es que la cobertura universal de salud reconceptualiza, por lo menos en la República Argentina, lo que es la atención en salud, porque la atención en salud hasta la fecha es concebida como un derecho amparado en la Constitución y producto de un desarrollo histórico que más o menos es el que pude puntualizar acá. En cambio, no un seguro. Un seguro implica una cartera de prestaciones y una limitación en la atención, no es irrestricto y no es universal. Entonces es un concepto que me parece que tenemos que incorporar, que la cobertura universal de salud niega el derecho y es un elemento más en la mercantilización de la atención sanitaria. Que plantea una cartera limitada de prestaciones. Dicen que va a ser irrestricta, dicen que va a ser de acceso universal solamente con el documento, que será el carnet de pobre, lo que nosotros le decíamos a Rubinstein era que vamos a tener un carnet de pobre donde alguien dé constancia de su pobreza para poder ser atendido en los hospitales, y nos dijo no, se atienden con el documento. Y uno se tiene que preguntar qué pasa con aquellos que no tienen documento, porque hay un porcentaje considerable de la población de este país que no cuenta con documento, y aún así trabajan y viven y comen y forman parte activa de la comunidad. Entonces uno se pregunta qué tan irrestricto y qué tan universal puede llegar a ser esta atención universal. Además, un carnet de ingreso eventualmente es una barrera de acceso. La realidad es que hoy la salud es universal porque yo me presento en un hospital con o sin documento y soy atendido en forma irrestricta, dentro de las capacidades de un sistema de salud desfinanciado en las últimas 7 décadas, pero es universal. En un primer momento estamos en una cuestión de nomenclación y de estratificación de la población. Lo que era antes el plan remediar, hoy es CUS remediar, y de a poquito le van incorporando el concepto de CUS a cada una de las ambulancias que se entregan a los municipios. Y en forma muy solapada lo empezamos a tener en el lenguaje. Y a la par se va dando este fenómeno de estratificación que estuvimos analizando, donde cada uno, de acuerdo a su capacidad financiera, tiene un acceso diferencial a la salud. Esto es ni más ni menos que la mercantilización de la salud, es decir, dejar de concebir a la salud como un derecho igualitario que se puede brindar en forma irrestricta y de manera equitativa a cada uno, de acuerdo a su necesidad, y pasar a entender a la salud como un bien de mercado, algo a lo que uno accede dentro de su capacidad de compra. ¿Qué es para los trabajadores? Es decir, ¿qué nos espera a nosotros cuando tengamos nuestro diploma y podamos ejercer nuestra tarea asistencial? Y nos espera precarización laboral, ¿sí? Despidos, falta de estabilidad laboral. Cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires tenemos una carrera sanitaria donde un trabajador de la salud tiene una estabilidad laboral en gran medida por la lucha que se llevó adelante durante la década del 90, y hoy no tenemos contratos basura y pueden despedirnos a gusto y piacere, como lamentablemente sí sucede en el Hospital Nacional Posadas, donde los contratos anualizados llevan ya más de 1.200 despidos. Y el pluriempleo. ¿Qué es el pluriempleo? Bueno, lo que voy a hacer yo dentro de una hora es entrar a un sanatorio a seguir vendiendo mi fuerza de trabajo para poder garantizar un techo y comida y cosas indispensables para mi familia. Despersonalización de la relación es perder la relación médico-paciente, es perder la capacidad de un intercambio que sea fructífero para ambos, es la alienación del trabajo en salud. Es esa expresión triste que escuchás, tal vez ustedes no la hayan escuchado porque están en la carrera y no están inmersos en el ámbito laboral, pero esa frase tan triste que es: un paciente es un HDP hasta que se demuestre lo contrario. Esa frase triste se escucha en muchos compañeros de trabajo y uno se tiene que hacer la pregunta de cuál es el derrotero de ese joven estudiante que se hizo médico o se hizo kinesiólogo o obstetra o enfermero para dar una atención en salud, para ser solidario con una persona, a
un profesional formado que dice esa terrible barbaridad. Bueno, eso es despersonalización, eso es alienación, eso es pluriempleo, eso es lo que nos espera si no hacemos algo para revertirlo. Siguiente. Bueno, algo para pensar. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una lectura de esto. La salud y el acceso a los servicios son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una atención de la salud permanente y de calidad para todos y todas los y las habitantes de la nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de la salud. Son responsables de las acciones de salud el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Estado nacional fija la política de salud y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales. El Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio o que impliquen concebir la salud como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la salud pública. Suena lindo, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si yo les digo que esto, siguiente, es la transformación, cambiando una palabra por otra de la Ley de Educación Nacional? ¿Qué les quiero decir con esto? Que los diferentes avances que se dieron en materia de desregulación o de liberalización de la salud no retrocedieron a lo largo de las décadas que se fueron dando. Pero en cuestiones como la seguridad previsional o la educación pudo haber un reflujo con las diferentes luchas. Hoy tenemos un sistema de salud desregulado y fragmentado con un poquitito de cada una de esas dictaduras que impuso leyes en contra de las necesidades del pueblo y en contra de la salud igualitaria. Entonces es importante destacar este avance irrestricto a lo largo de los últimos 70 años de historia de la mercantilización de la salud, que hoy culmina en este proyecto llamado Cobertura Universal de Salud. Siguiente. Bueno, síntesis. La actualidad del sistema de salud argentino es el resultante de oleadas sucesivas de desregulaciones en los últimos 70 años. El sistema de seguridad social en la Argentina tiene un comportamiento bimodal, siendo garante de paz social por un lado y transfiriendo recursos del sector público al privado. La dinámica en curso lleva a una privatización de la salud encubierta. Un sistema de salud con eje en lo público, financiado con aportes de seguridad social y rentas generales, con una descentralización de recursos que favorezca un funcionamiento adecuado, bajo el control de la comunidad de pacientes y trabajadores, es una propuesta de trabajo interesante, que ponga énfasis en la salud como un derecho humano inalienable y un bien social en el marco de un proceso histórico en continuo desarrollo. Esa es la propuesta. Siguiente. Y bueno, termino con esta imagen, que es la cobertura universal de salud, que no es igual a salud para todos y que hay que salvar la salud pública, que nos pronunciamos contra el arancelamiento y contra la privatización, no a la CUS, la salud es un derecho de todos y hay un futuro si hay un presente de lucha. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y ahora llega el momento de las preguntas. Vamos a robarle 10 minutos al bloque de vacunas que va a empezar 3:15, así que los que estén para el bloque de vacunas que estaba pautado para las 3 de la tarde vayan entrando. Y les pido que los que tengan alguna pregunta, tenemos un pie de micrófono ahí en el pasillo, que la idea es hacer la pregunta ahí, así se graba, y van a estar en la mesa Pierre y Aníbal para responder. Si alguien tiene alguna pregunta, tiene ahí el micrófono para hacerla. Buenas, me llamo Ariana. Quería preguntarle en realidad a Pierre si puede darnos su punto de vista de la CUS, que quizás quedó un poco en el tintero y estaría bueno ver en base a sus estudios qué opina de esto que se está instalando acá en Argentina. Gracias. Aprendido, sí, ¿no?
Sí, coincido totalmente con mi disertante, que no es cobertura, porque cobertura y no, ni siquiera es universal. Así que el nombre es un abuso, digamos, es un mal uso de la propuesta de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que ya en sí es bastante modesta, porque la CUS de la OMS habla de servicios esenciales, etcétera, pero sigue, y esa diapositiva no la mostré, sigue diciendo que, bueno, el paquete se armará en cada país según sus posibilidades. Así que inmediatamente habla de un paquete mínimo. Pero bueno, aún así, la definición de la OMS es mucho más amplia que la que se usa acá en Argentina. Ya solo la palabra cobertura, cuando uno habla de cobertura piensa en seguro. Y seguro es el primer paso hacia algo privado. Así que ya solo la palabra cobertura nos indica mal. Yo me acuerdo que el anterior ministro de Salud, que no me acuerdo su nombre porque era tan insulto el hombre, Lemos, sí, se le preguntaba si en las prestaciones que permite la CUS no las tiene el sector público, ¿qué pasa? Y él dijo, bueno, lo tendrá que prestar el sector privado, lo dijo. Después no se hablaba más de eso, pero bueno, ya se había equivocado, creo, el ministro, y ya lo dijo, va a ser un subsidio también al sector privado. O sea, es un engaño a la población. Además, tiene un financiamiento ridículo. Yo creo que inclusive la gente de SICOP sacó en su momento un cálculo que era 40 pesos por afiliado por mes, una cosa totalmente fuera de lugar, desubicado. Ahora parece que tiene un pequeño subsidio, un crédito del Banco Mundial, o sea, un préstamo más deuda externa, no hay nada sustentable en eso, así que no sé, ya no se habla de carnet. Antes sí se decía que a los pobres se les iba a entregar un carnet para que se atiendan, ahora se dice que no, pero bueno, queda la duda si todo el mundo va a poder atenderse en el sector público o ya no. El que no tiene el carnet no va a poder atenderse. El paquete de servicios seguramente va a ser muy limitado. Yo pienso que es el primer paso hacia lo que tiene Colombia. Un régimen contributivo que dicen que serían las obras sociales de acá, y un régimen que en Colombia se llama subsidiado, es donde el Estado financia la atención de los pobres, digamos. La CUS me parece un primer paso hacia un régimen subsidiado, y el siguiente paso va a ser que debilitar más todavía el sector público y que entre el sector privado. Así que yo coincido totalmente con el eslogan, digamos, de no a la CUS, que no aporta nada positivo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo tenía una pregunta que es más bien para los dos, quería saber la perspectiva de los dos, que tiene que ver con alguna mención que hizo Pierre al principio sobre distintas respuestas o las misiones que están empezando a surgir en algunos lugares respecto a las posibilidades o al apoyo a un sistema único o una resistencia a estas elecciones. Lo que me pregunto es cómo ven ustedes, tanto de la medicina, digo, particularmente estamos en una semana complicada en Argentina después de lo que pasó ayer en el Congreso con lo que es un golpe a todo lo que es financiamiento del sistema público en general para el año que viene. En la Facultad de Medicina, las universidades nacionales lo tenemos en claro. Te digo, en este contexto, tanto en Argentina como en el mundo, las diferencias que tengan, ¿qué tipo de encuadre social, organizativo, político ven que están teniendo tanto los profesionales médicos como la sociedad en esto? Digo, los partidos tradicionales, hizo mención Pierre, estoy bastante de acuerdo con lo que significó en Brasil tanto Lula como Dilma en no ser tan buenas noticias para combatir esto, lo mismo que los gobiernos republicanos en general.
¿Cómo lo ven esto? ¿En dónde se están manifestando organizativamente estas visiones? O por ahí no se están manifestando organizativamente y es algo que está más reducido a visiones más específicas por ahí en algún gremio o en otro, pero me gustaría saber su visión. Sí, yo coincido con lo que decís. Yo creo que la situación de la salud es una caída libre progresiva desde tiempos de Carrillo. Inclusive en los últimos años de lo que fue el kirchnerismo, no hubo políticas para revertir esta tendencia de privatización de la salud. De hecho, el ministro Goyán en 2014 adhiere a la CUS de Macri la adhiere el kirchnerismo con Goyán. Yo creo que los espacios políticos tradicionales no están tomando con una política seria o con una política que uno pueda considerar que puede disputar a este gran avance, porque como bien lo expuso Pierre en su presentación, la ganancia es masiva. El mercado para ganar acá es brutal. No estamos hablando de moneditas y, como dice la expresión, vienen por todo. Nosotros desde SICOP favorecemos o desarrollamos un espacio que es el Movimiento por el Derecho a la Salud, que es un espacio donde diferentes agrupaciones pueden concertar ahí diferentes políticas, que en un primer momento estamos en una política de difusión, tratando de visibilizar la importancia de la salud como derecho. Después ahora, si vos me preguntás a mí, me parece que la vinculación estratégica en este ámbito es la vinculación entre los trabajadores en los diferentes estamentos de salud y la comunidad que se atiende principalmente en los hospitales. Hay 15 millones de almas que se atienden en los hospitales públicos de la República Argentina y ellos son el sujeto histórico que va o no a definir si vamos a perder la salud como derecho en la República o no. Eso es mi parecer. Sí. Lamentablemente uno no puede ser muy optimista en cuanto a la posibilidad de tener sistemas únicos públicos en América Latina. El último que se declaró a favor de un sistema único público es Evo Morales en Bolivia, que hace unos días, y ahora lo repitió en la apertura del Congreso de Alambres en La Paz, que él lo que busca es el sistema único público en Bolivia. Ahora, si eso va más allá de la declaración, no estoy muy seguro, porque eso lo viene diciendo hace años y no lo está haciendo. El presidente Correa en Ecuador, en sus primeros años de gobierno como presidente, tenía un plan muy bien elaborado de 5 años para llegar a un sistema único de salud, uniendo Ministerio de Salud con Seguridad Social, con obras sociales. No lo pudo hacer, teniendo mayoría en el Parlamento. Así que está muy complicado. El único país que pudo hacer esto, unir Ministerio de Salud y Seguridad Social, es Costa Rica. Costa Rica, en un proceso gradual, logró unificar las prestaciones, los hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud con el Seguro Social, con excelentes resultados. Muy buen sistema de salud Costa Rica. Sí, no es para nada un país revolucionario como podría ser Cuba, que obviamente sí tiene el sistema único. Es un país socialdemócrata, Costa Rica, sin embargo tuvo la voluntad política, lo hizo. Yo creo que estas reformas hacia un sistema único hay que hacerlo cuando algún partido de izquierda gana las elecciones, hay que implantar la reforma el día después, no hay que esperar. Porque eso es lo que hace la derecha. La derecha gana las elecciones y el día siguiente ya toma sus medidas, porque ese es el momento que uno tiene el poder. No hay que esperar, no hay que comenzar a negociar, hay que hacerlo ya. Pero obviamente la coyuntura no es muy positiva en este momento. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, si no ya damos por terminado el bloque.
Bien, damos por terminado el bloque. Les pido un aplauso, por favor, para Pierre y Aníbal. Esta es una temática importante que la tocamos el año pasado en los DACEF y la vamos a seguir tocando porque es un tema que comprende a todos los estudiantes de ciencias médicas y a la comunidad en general el desarrollo de la salud pública. Les pido un receso de 5 minutos y empezamos con la exposición de vacunas.